Shalom, bienvenido. Estamos acá de nuevo en el desván de la sinagoga. Te voy a decir que cumplí 57 años. Oh, es alto. Gracias. Buah. Y empecé a preguntarme cosas, como siempre. ¿Viste que cuando hay mojones en la vida, a veces te preguntas tontas, ¿no? Si yo ahora tuviera que elegir de vuelta lo que elegí a los 20 años, ¿qué elegiría? Y hay gente, me he topado en la vida gente, que dice, yo haría todo lo mismo. Yo no me arrepiento de nada. Es terrible eso. Es para sentirse bien. Ahora, yo iba a la escuela de niño, en Uruguay, Sí. y yo creo que vos ibas a algo más hardcore que lo mío. También. Pero donde yo iba a la escuela, nos hacían tests de orientación vocacional. O sea, ¿qué querés ser cuando seas grande? Y yo me acuerdo que cuando la primera vez que la psicóloga me hizo ese test, le dijo a mi mamá que yo iba a ser abogado, cosa que nunca se me pasó por la cabeza. Pero vio que yo me llevaba bien con las letras, Ok. y para ella, letras iba a ser abogado, no poeta, por ejemplo. Ok. Ahora, al año siguiente me hicieron otro test de orientación vocacional, y como descubrieron que era bueno con los números, decidieron que iba a ser ingeniero. Ok. Y nadie te da muchas más opciones. Eso es lo que vos crees. Y un día te encontrás siendo el que eres Entiendo. y te preguntás cómo llegamos a esto. ¿Ustedes tenían donde tú estudiabas? Contame, ¿dónde estudiabas? ¿Tenían algún tipo de orientación de este tipo? Que me preguntaban qué yo pensaba ser cuando sea más grande. Era un lugar que realmente ellos pensaban que ellos iban a decidir lo que vamos a hacer cuando sos grande. En todos lados es lo mismo. Cuando ella te dijo que vas a ser abogado, porque ella quería ponerte para ese camino de abogado. Después se dio cuenta que mejor era ingeniero, entonces... Pero en mi lugar ya te lo hacían bien claro. Nosotros te vamos a decir que vas a hacer cuando sos grande, y lo que fue mejor es que cuando fui grande ya no estaban más. Así que... Baruch Hashem. Ahora, yo en aquella época, Sí. yo me rebelaba, siempre me rebelaba. Ahora, yo me rebelaba y decía, pero yo lo que quiero ser es poeta. Y eso no está en el menú. ¿Así decías? Yo decía. Ah, ok. Yo quería ser poeta y eso no estaba en el menú de posibilidades. Ok. Ahora, yo decía poeta porque era lo que yo conocía. Ahora, si tú me preguntas ahora, si con todo lo que yo sé ahora, Sí. tuviera que tomar las decisiones que tomé hace 35 años o 40 años, yo querría ser pastor de rebaños o agricultor. Ok. Y porque ahora aprendí a valorar el shalom y aprendí a valorar el contacto con todas las otras formas de vida. Y eso de jovencito nadie me lo contó. Nadie me contó que ahí es donde vas a encontrar valor de verdad. Entiendo. Y digo, en el Midrash de Moshe, levantándose a la ovejita sobre sus hombros, y que en virtud de eso Hashem reconoce que él es el mejor pastor para el pueblo de Israel. ¿Por qué no me marcaron esa historia cuando me enseñaron Torah? ¿Por qué yo tenía que ser ingeniero o abogado, que me parecen ambas detestables? Y no eran para mí, detestables para mí, quiero decir, ¿no? Claro. Bueno, abogado detestable en general. Pero, ¿por qué esas eran las opciones? Y yo no podía ser Roetzon, pastor de un rebaño de ovejas, o plantador de morrones. No era una opción. Y tanto no era una opción que corríamos. Yo me acuerdo, llegaron las computadoras a Uruguay cuando yo tenía 14, 15 años. ¡Bum! Me fui de cabeza a aprender computación. Wow. Y como eso, todas las cosas, uno tenía sed de conocimiento. Y nadie te decía, espera, a veces menos es más. A veces menos es más. Mira, hace unos años publiqué un libro basado en las 7 mitzvot de Bnei Noach. Ok. Y desde hace muchos meses, no sirve para nada en realidad, pero desde hace muchos meses hay instantáneas de mis distintos libros que aparecen todos los días en redes sociales. Hace unas horas, justo cuando me levanté, vi que hoy tocaba una instantánea del libro que hice para Bnei Noach. Y te voy a citar lo que aparece en esa instantánea porque viene justo para esto y quiero escucharte a ti al respecto. Mira, esto es una cita de mi libro sobre 7 mitzvot de Bnei Noach. No me acuerdo dónde está en la Gemara porque acá hay un asterisco y no tengo la nota del pie. Pero dice Rabbi Yohanan:
si no nos hubiera sido entregada la Torá, aprenderíamos el pudor, la tzniut, del gato, que se oculta para hacer sus deposiciones y las cubre. Aprenderíamos a abstenernos del robo, de la hormiga, que no toma ni un grano que sea de su compañera. Y la prohibición del adulterio la aprenderíamos de la paloma, que vive en pareja recíprocamente fiel. Y el derjeretz, el modo moral de comportarme, lo aprenderíamos del gallo, que coquetea y corteja y seduce a la gallina antes de unirse a ella sexualmente. Y así. Y entonces, ¿para qué precisábamos aprender tanto? Si hubiera sido pastor de rebaños o agricultor, había visto a la hormiga, a la paloma, a la gallina, y habría aprendido Torá. Mira, eso es lo que está escrito, ¿verdad? Yo pienso que se puede explicar de varias formas ese Mamar Hazal, eso es lo que dicen nuestros sabios. Una es que si no hubiésemos recibido la Torá, hay dos cosas acá para poner en esa explicación. Una es que te vienen a decir así, mira, la Torá no vino por demás, porque si se podía aprender de otro lado, lo hubieses aprendido ahí. No va a venir a Hashem el monte de Sinai, bajar la Torá y dar a Moisés 120 días ahí, es final, 40, sin comer ni dormir ni nada, para traerle lo que se puede aprender del gato, la gallina y del cucú, y no sé. No, porque una cosa es la Torá de Hashem y otra la Torá de los hombres. No, está escrito y está bien, nada más yo quiero llegar a algo. Lo que ellos, así dice, una de las explicaciones que vi, es que justamente viene nuestro sabio y te dice, mira, para que seas buena persona, no hacía falta Torá. Eso lo podías aprender, si querías, de muchas cosas que te dan el ejemplo como ser buena persona. Como ahí dice del gallo, de la hormiga, de todas esas cosas. La Torá viene para algo más. Ser buena persona tenés que ser sin que ver con la Torá. Y es importante esto. Hay gente que si no está escrito en la Torá que no se puede hacer tal cosa, entonces se puede, porque la Torá no dijo. La Torá no viene a enseñarte que ser buena persona. Buena persona tiene que ser vos antes. Ahí venía a estudiar Torá. Eso es una de las cosas que se entienden. Si no se hubiese dado la Torá, entonces la Torá está de más. No está de más. La Torá viene a decirte que no te viene a enseñar esas cosas. Eso aprendelo afuera. Ser buena persona y después aprender Torá. La Torá es algo más elevado que eso. No nada más como ser buena persona según la lógica, sino como ser buena persona en los ojos de Hashem según los secretos de la Torá. Ok. Otra cosa yo pienso que eso es una explicación. Otra explicación es, ahí dice, si no se hubiese dado la Torá o hubiese aprendido de los animales o de todas esas cosas, es que había otra explicación también. Una es de que la Torá justamente no vino para eso. Hay otra, que si no la Torá no hubiese dado, la persona no hubiese tenido la Torá, tenía que aprender de ellos, porque ellos eran tu maestro. El nivel de la persona era tan bajo que tienes que aprender de animal. El que te subió de un nivel más alto que ellos es justamente la conexión con el Creador. Sin la conexión con el Creador, la persona es más débil que el león, claro. Es menos inteligente que el Shua, en ciertas cosas, ¿no? La persona al final necesita de los animales más que los animales necesitan de la persona. Los animales se pueden arreglar tranquilos sin que la persona esté en los bosques y todo. Pero la persona sin los animales no tiene para comer, sin la gallina no hay huevo. Así que bueno. Que si la persona al final lo que tiene más elevado es que puede tener cierta conexión con el Creador y todo esto. Bueno, de todas formas la pregunta fue otra. Es si tendría que pensar, si yo ahora era chico de vuelta, tenía 10 años, tengo para elegir, hubiese elegido. Con lo que sabes ahora. Con lo que sé ahora hubiese elegido lo mismo. Mira, yo pienso que cada cosa que fue elegida es como un sorteo. Cada vez, seguro que no iba a pasar lo mismo. No sé si hubiese querido que pase lo mismo o no, pero seguro que no hubiese pasado lo mismo. Y fuera de eso, no sé hasta cuántas las personas de verdad eligen. Al final son cosas que pasan y es lo que te queda hacer. La persona, hay cosas que sí uno elige mamash, pero en general es más o menos, yo pienso que la vida te lleva a lo que te llevó ahora. Y si te hubiese llevado lo mismo, hubieses estado en el mismo lugar. Puede ser que no, pero hay una parte que sí. Hay un problema, porque tú vas haciendo cosas y vas viendo. Mira, hay una cuestión de referentes. Por ejemplo, yo me acuerdo, cuando yo era niño, la televisión todavía era algo relativamente nuevo. Y en Uruguay había 3 canales de televisión. Sí. Y todas las tardes teníamos permiso para ver un rato de televisión, digamos. Ahora, la televisión te daba modelos. Un hombre grande, exitoso, es un tipo de traje y corbata, que maneja un buen auto.
y que las mujeres gustan de él. Entonces tú creces y tú quieres ser un hombre exitoso. Entonces te pones un traje y una corbata, te esfuerzas por conseguir un buen auto y por gustarle a las mujeres. Okay. Ahora, si en la tele me hubieran mostrado a Jacob yendo con sus rebaños por el desierto, caminando despacito, aprendiendo cosas todo el tiempo, agradeciendo a Hashem cuando llueve y cuando deja de llover, sintiéndose abrigado por la naturaleza, yo habría querido eso seguramente. Por lo menos hubiese mostrado las dos posibilidades. Porque el mundo necesita también del campesino y de toda esa gente. Por supuesto. Nada más que no quiere reconocer. Uno llega hoy en día al supermercado y piensa que hay una máquina que saca tomates. No, hay un hombre que está trabajando ahí bajo el sol, bajo la lluvia, o no sé cuál, y todo para sacar las verduras y la fruta que uno tiene. Se desconectan completamente de ese lado. Y eso los pobres gente, los van a traer de ciertos países que la gente no tiene para comer para que trabajen ahí. ¿Por qué? Porque si eso es un trabajo, yo pienso que la persona que trabaja eso se hace mejor persona. Claro. Porque no dan posibilidad también de esto. Nada más cuando no tienen otra, de repente empiezan ahora a hablar de aquí, de Jaclaú, de cómo se dice, de agricultura. Porque le falta gente y por la guerra y todo. Y lo porque que tenemos pasa. que comer. Y porque tenemos que comer. Entonces de repente, y después te das cuenta que el 90%, el 85% por lo menos de las cosas vienen de afuera. Acá hay un 15%, que sí que si se cierran las fronteras, no hay que empezar de, no sé si se puede o no, pero hay que empezar de cero, casi, porque el 15% no es nada. No, pero a mí me interesa más la parte de la vivencia. Sí. Porque la economía lo sé menos. Entiendo. Pero, digo, yo me acuerdo cuando tenía 6 años, cuando cumplí 6 años, Sí. alguien me regaló un regalo de cumpleaños. Me regalaron un coche, un Mustang de este tamaño, rojo, Sí. que era eléctrico. Y iba hasta el borde de la mesa y volvía para atrás. Sí. Iba hasta el borde y volvía para atrás. Sí. Si cuando uno de mis hijos cumplió 6 años, yo me acuerdo que le compré algo que se llamaba señor Pasto o algo así, que era una hercá, una cosa preparada para que vos tenías un paquete así, lo regabas un poco y empezaba a salir pasto. Ah, wow. Y entonces tú advertías cómo estabas creando vida, como de la nada salía vida. Sí. Ahora, yo ese Mustang, yo quería entender por qué funcionaba así ese coche. Entonces, con un palito lo desarmé y no lo pude volver a armar nunca más. Y tampoco entendiste cómo andaba. Por supuesto que no. Lo arruiné. Entendiste cómo no andaba. Claro. Desarmándolo. Pero esto otro no le habría hecho eso. Okay. Porque me habría maravillado de ver que en algo que yo tengo en la mano y solo le doy agua, ¡pa! Crece algo nuevo. No ibas a arrancar el pasto para ver cómo crece. Claro, no. Al revés. Sí, Y al mismo tiempo que otros compraban tamagotchis para sus hijos. ¿Te acordás lo que es un tamagotchi? No, pues Eran las mascotas virtuales que estaban de moda hace 30 años, 25, 30 años. Era un aparatito así, sí. Antes de los teléfonos celulares. Babú. Era un aparatito así, donde había dibujada una mascota, y vos tenías que apretar botones que eran darle de comer y darle de tomar, y si te olvidabas de apretar esos botones, se te moría de hambre o se te moría de sed, Wow. y se moría el Tamagotchi, pero no existía eso, era una porquería electrónica. Babú. Yo al tiempo de eso le regalé a mi hijo, en vez del, o aparte alguien le regaló el Tamagotchi, y yo le regalé un hacha. Y con el hacha él salía al bosque y cortaba leña para hacer la fogata o para hacer un asado. Beta, son mucho mejor. Digo, ¿por qué? ¿Y por qué es tan fácil habernos divorciado de nuestra propia naturaleza? Esa es la pregunta. Yo volví de adulto a valorar. Yo ahora, cuando los videos que tenemos donde planto lechugas o planto tomates o cosas así, son los momentos más gozosos de la vida. Es cuando me siento socio de Hashem por completo. Cuando enseño Torah también me siento socio de Hashem, pero, y si yo me estoy equivocando, entonces estoy haciendo al revés lo que quiere Hashem. En cambio, cuando planto comida, soy socio de Hashem, seguro que soy socio de Hashem. Otra idea más, ¿vos sabés qué? Najón en Argentina, fui a Argentina una vez. Está el tango, ¿no? El tango llora, lamenta por lo que pasó, por lo que perdió, por lo que no. Nosotros no vamos ahora a cantar tango, A llorar bailar tango. tango, llorar tango. ¿Por qué? ¿Sabes por qué te digo? Porque en verdad la misma pregunta que uno tiene,
que se puede hacer cuando tenía 10 años o 15, no me llané, que eligió uno. Si hubiese elegido lo mismo, lo que yo dije era que, y quiero seguirlo para ahora, que en verdad una persona, Pajot, más o menos, eligió lo que se le dio en la oportunidad. Tenía 2 o 3 cosas, puede ser a veces más, pero en general era más o menos, según la situación, se te fue para ahí. Y quiere decir que de lo que viene antes viene lo de después. Cada cosa provoca la otra. Y esa pregunta la podemos hacer ahora. Porque si seguimos así, lo mismo que estamos haciendo ahora lo vamos a hacer acá de 1 año o 10 años. Estamos en un camino. Lo mismo que podíamos hacer ahí de cambiar, tenemos que hacerlo ahora. Porque todavía estamos, sí, ahora tenemos para elegir lo mismo, 2, 3 lugares. Tenemos donde vivimos, tenemos cierto, si trabajo, lo que sea, es más o menos, ya te forma el 70% de la vida, 80%. Si no cambia, y si vos querés cambiar esto y no seguir 10 años lo mismo en el mismo lugar, empezar de ahora a pensar si lo que yo estoy ahora haciendo es lo que yo quiero o tengo que hacer. Porque la misma pregunta, todavía Baruch Hashem tenemos vida adelante para vivir. Que Hashem ayude que sea mucha vida y buena. Amén, amén. Pero digo, es buena la pregunta, pero si es una pregunta para arrepentirme por lo que pasó, lo único que nos va a traer es angustia. Por eso viene esa gente y dice, no, yo hubiese elegido lo mismo que elegí antes. No, porque preferible para ellos decir eso, para sentirse contentos con lo que tienen. Y está bien, pero eso está bien cuando yo lo digo al pasado, no al futuro. El futuro es ahora. Ahora estamos en el OV, como se dice, en el presente, para el futuro. Ahí realmente la pregunta es si ahora queremos seguir estando en el mismo lugar que estamos ahora o queremos estar en un lugar mejor. Creo que la respuesta es seguro, distinta, y la respuesta es muy fácil. Seguro queremos estar mejor. Porque igual es la obligación de una persona siempre pedir y tratar e intentar estar mejor. Y lo más importante es que sepa que depende de uno. No, Hashem ayuda, Hashem te va a dar la fuerza, pero necesita que uno tenga la ambición, el querer hacer algo. Y ahí está. ¿Qué realmente lo que es bueno para una persona hoy en día? Para hoy en día, que es una pregunta que, bueno, ¿qué es lo mejor que Rabbi Yohanan nos mandó a los alumnos? Le dijo, vayan y miren cuál es el mejor camino que puede elegir una persona en este mundo. Sheiborlo a Adam. Pero es el mismo Rabbi Yohanan que leímos recién. Sí, el mismo Rabbi Yohanan. El mismo Rabbi Yohanan. No, puede ser que este Rabbi Yohanan del Talmud. El Rabbi Yohanan el Jabruta de Resh Lakish, y este Rabbi Yohanan del Zakai. No es el mismo. Pero se llamaban lo mismo. Se llamaban igual. Tenían algo en el nombre, por lo menos. Y el nombre es mucho. Pero de todas formas, vayan a ver. Y bueno, uno vio el buen ojo. Ser buena persona, ver a los otros con buen ojo. Otro vio a un buen vecino. Yo creo que quiso decir que vos soy buen vecino. Sino que depende, que te vino un vecino que no te dé la culpa. No, tú, usted. Y así todo. Hasta que vino el último y dijo buen corazón. Leptov, ok, ese es el que. Pero vamos a hablar, ellos hablaron en términos muy abstractos. Ahora vamos a hablar hoy en día. Que realmente hay una vida que nos lleva a lugares que no queremos estar ahí, pero vemos que no tenemos otra. Y siempre pasa lo mismo. Pero hoy en día está claro, estamos viviendo en esta época. Y seguro que eso cambia también en qué país, en qué lugar, todo cambia. Aquí, por ejemplo, tiene que estar mucho en temas de bitajón, de seguridad, de terror y de guerras, que en otros países no, pero en otros países puede ser mucho de robos, que acá menos, Baruch Hashem, de cierta forma. Y cada cosa tiene su lugar. Hay lugares que no esto ni lo otro. En Estados Unidos todavía hay muchos lugares que estuve que no cierran una puerta de noche, y ni de día, la dejan abierta, y yo digo, ¿cómo? Esa es la idea americana, que puedas vivir con felicidad y sin miedo. Bueno, no en todos lados anda eso, pero hay lugares que sí. Me imagino que está lleno de cámaras para que pueda el hombre hacer eso, como en Quesaria. Todo donde te mueves está lleno de cámaras del piso hasta el techo, pero bueno. De todas formas, si una persona al final puede elegir de lo que tiene, según la situación, el lugar, hay cosas que no te puedes decir, no me interesa, porque aquí, por ejemplo, aquí es muy importante el agua, tomar agua. En Argentina yo no me acuerdo cuando tomaba agua. Tomaba, cuando tenía sed, pero podía pasar después de 2 días. Mi mamá dice lo mismo. No me acuerdo cuando yo pensaba en el agua. Y acá en Israel no podés, porque es el aire seco. Uno se seca y después problemas que Hashem Yishmor. Hay cosas que no puedes esquivarlas, pero hay cosas que sí. No sé.
Ahora, a mí me gusta hacia dónde llevaste la reflexión, porque yo empecé preguntándome qué decidiría ahora hacia atrás, que no es algo práctico, pero a partir de eso podemos hacernos preguntas en presente. Obviamente, digo, casi nadie está plenamente satisfecho de dónde está en un momento específico de la vida. No, José. Siempre te quedó algo, dice la Gemara en algún lado, que nadie se va de este mundo habiendo cumplido la mitad de lo que esperaba. No, José. Ahora, la pregunta es, habiendo sumado sabiduría, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué cambia en nuestras prioridades? Digo, yo tengo muy claro, yo me acuerdo los rostros y el porte de algunos actores argentinos que en esas telenovelas eran esos hombres de traje y corbata en coches caros que gustaban a las mujeres. Y eso hoy día me resulta tan vil, pero a los 16 años eso era lo que tenías adelante. Y entonces salías a tratar de ser empresario o a tratar de ser un profesional liberal que gana mucha plata, y precisabas un coche, y precisabas trajes, y comprarte corbatas, y cosas así. Y eso nos marcó tanto que no me acuerdo hace cuántos años que no me pongo un traje, pero todavía tengo 4 o 5 trajes en el ropero que te compré a vos. Quedó algo Sí, del sueño. y sin embargo, la cuestión es cómo cambiar el paradigma. Ahora, por ejemplo, yo me acuerdo también, cuando era niño, mi mamá siempre plantó cosas. Y mi Zeide, mi abuelo, el papá de mi mamá, que en paz descanse, también plantaba comida. Y cuidaba una granja, y tenía fruta, y hacía su propio vino. Y yo veía todo eso, y era grato todo eso, pero nunca se me pasó por la cabeza ocuparme de nada de eso. Planté un árbol que me lo regaló mi abuelo, un níspero. Okay. Y era Wow. mi árbol en el fondo de la casa de mis padres, hasta que empezó a arruinar un muro y hubo que sacarlo. Sí. Pero me gustaba, pero eso no podía ser la vida. Eso era el recreo. Y ahora me pasa al revés. Todas las mañanas, cuando veo ahí, estamos en el desván de la sinagoga acá, Sí. pero ahí no estamos en el desván de la sinagoga. Cuando riego las plantas que están ahí, o cuando tomo de las plantas aromáticas que están ahí para poner en el agua, en el termo del agua del mate. Y así, eso como me apega a la vida, mucho más incluso que los libros. Eso es contacto con la vida misma, eso me llama a agradecer, eso me llama a una forma de felicidad superior a la que me da el libro. Porque es como el libro de Hashem. Mira, tengo un atraso de más de 20 años en algo que hice en los últimos días. Ok. Muchas veces me planteé, a mí me gusta fumar. Ok. Y a mí me gusta fumar más de una hierba, tabaco y algunas otras cosas. Y me da una gran satisfacción y me hace bien. Y yo vivo enseñando que está prohibido disfrutar de este mundo sin brajá. Ok. ¿Y dónde está la brajá con la que yo pronuncio cuando digo eso? Entonces, hace 3 días, en honor de mi cumpleaños, compuse una brajá, que la compartí en el artículo de mi blog que salió hace 3-4 días. Ok. Compuse una brajá y me sentí mucho mejor cuando prendí el siguiente porrito. Me sentí mucho mejor porque ahora lo disfruto con bendición y estoy normalizando, estoy llevando las cosas a su lugar natural, no el que dice el libro, el que dice el alma. Entiendo. Wow. Sí, es muy importante. Se entiende también cuando cada acto de una persona tiene conexión con algo general, importante. Es mucho más que cuando uno hace algo que lo hace nada más porque quiere fumar ahora. No, convierte el fumar en algo de agradecimiento, ¿Seguro? de conexión, es verdad. De Como todas hacemos con formas, la comida también. siguiendo al tema que hablábamos, pero vuelvo a lo que dijimos. La pregunta que hiciste al principio, de pensar de si uno cuando era chico haría lo mismo que ahora, que en verdad seguro que no. Pero fue, aparte no porque quisiera ser diferente, pues el que saldría diferente. Encima seguramente quisiera ser diferente. Pero bueno, de todas formas la pregunta está ahora también. Y la pregunta ahora es más difícil, porque ahora es así.
La primera es si lo que yo estoy haciendo quiero hacerlo mucho más. Estoy en el buen camino, pero lo tengo que hacer mucho más. Eso es algo bueno. O si estoy yendo para el otro lado y tengo que cambiar de ruta, de pista para el otro lado. Hay gente que sí está en el camino más o menos bien, pega a su forma de ser, a lo que él quiere. Lo que pasa es que no se adelanta demasiado, entonces hay que empujarlo un poco más. Pero hay gente, puede ser que estamos yendo para el otro lado. Y lo que hay que cambiar es completamente el camino. Después, ir más rápido. Son dos pasos. Y aquí estoy seguro que hay gente que no están en el camino. Ahora, y hay gente que sí. Y más todavía. Bueno, voy a empezar filosofía, pero me gusta un poco hablar de eso. Hay otra más. Puede ser que uno sí está en el camino, pero no le gusta. Y otro no está en el camino, pero le gusta. Y él mide sus cosas según lo que a él le gusta. Pero no se mide la verdad según lo que a uno le gusta. Entonces, primero tiene que uno saber si está en el buen camino según la verdad. Y después si tiene que ir más rápido de lo que está ahora. Y seguro que siempre hay más rápido. Bueno, pero... No, y hay buen camino en general y el buen camino para mí. Sí, no, nada más para mí. No hablo en general. Okay. General general son todos buenos. Depende para quién. No, entonces para mí. Y según lo que yo mido para mí, es lo que me da más alegría, tranquilidad, ¿cómo se llama? Disfruta, o lo que me da más adelanto verdadero en mi alma. Estoy en el segen, en la mente, yo entiendo que ese es el buen camino. Y ahí, seguramente uno no puede ser completamente de un lado sin el otro. Tiene que ser que sea el bueno, pero uno también lo disfrute. Porque si no, no va a tener fuerza para seguir. Seguro que hay que juntar. Como hablé una vez, en mi libro escribo sobre la comida. Que Hashem dio realmente el gusto de la comida. Y para la persona es lo más importante. Pero para el cuerpo, para nada. La vitamina y lo que sirve esa comida. Hay cosas muy ricas que no sirven para... No hablo cuando ya hacen mal. Pero no hacen mal. Nada más que no tienen casi alimento. Y uno come mucho de esa comida. Al cuerpo le gusta que uno esté tranquilo y contento por la comida. Pero en verdad uno más se fija en lo que más le gusta. Uno piensa, comer es para disfrutar, para que me guste la comida. Y realmente no es lo importante. Pashut no es lo importante. Lo importante es si hay vitamina o no para el cuerpo. Pero eso es casualidad. Uno como yo, más o menos. Que no piensa, que no piensa mucho en las vitaminas y todo eso. Sale de paso. Mira, gracias a Hashem que en todo puso algo y sale bien. Pero en verdad, el pensamiento es si me gusta esta comida, no me gusta, me cae bien o me cae bien. Bueno, esto es parte que no me gusta algo que no me hace bien después. Me hace pesado y tengo que trabajar, me voy a dormir. No va. Pero es interesante que realmente lo verdadero, tipo, lo que tienes que poner en primer lugar, se tiene que poner en primer lugar es si es bueno. Claro. Y eso es lo mismo en la vida de la persona. En todos los órdenes, no solo en la comida. Sí, en la vida es lo mismo. Uno primero se fija, es cómodo, es bueno, me gusta, pero lo principal para el alma de uno, para uno mismo, no es todo eso. Eso también tiene su parte. Claro, no va a comer algo que no le va a gustar para nada. Puede ser que sea muy sano, como un remedio lo va a tomar. Pero eso no puede pasar una vida así porque no va a aguantar. Entiendo, pero por eso lo ponemos en el primer lugar. Y realmente el primer lugar tiene que estar qué es lo bueno para nosotros, no qué nos gusta. La pregunta es, ante cada cosa que viene a ti, ¿qué es lo que tú ves? Mira, estoy pensando, tengo un buen ejemplo de eso. Sí. Ayer estuve celebrando mi cumpleaños con todos mis nietos. Baruch Hashem. Mérito de mis padres. Y en un momento estaba sentado con la más chiquita, Oriá, que tiene 3 años. Okay. Ella estaba sentada a upa mío. Y teníamos un libro de dinosaurios. Okay. Un libro que es para niños mucho más grandes que ella, porque tiene mucho escrito. Y tiene muchos dibujos de dinosaurios. Y dibujo para todos. Sí. Ahora, que me pidió que se lo cuente. Ni siquiera era un cuento. Okay. Ahora, Baruch Hashem tenemos una tradición, mi padre y yo, toda la vida con todos los niños, sí, de distorsionar lo que está escrito en los libros. Cuando le leemos un libro a un niño, están los dibujos y nosotros inventamos el cuento. Y entonces un mismo libro te da para muchos cuentos. Claro. Entonces yo estoy haciendo eso. Oriá ve un dinosaurio mitad verde, mitad violeta. Y yo empiezo a contarle que está medio violeta porque comió uvas y está verde porque comió espinaca.
y hablamos del rostro del dinosaurio. Y ese libro quiere decir eso que yo estoy diciendo para ella. Ujú. La semana que viene va a querer decir otra cosa. Y Wow. cuando ella sepa leer, va a querer decir completamente otra cosa. Claro. Y sin embargo, todas esas cosas son verdad. Yo elijo qué quiero leer en la realidad que tengo adelante. Yo elijo en qué idioma leo la realidad que tengo Claro, adelante. claro, Y cómo la interpreto y cómo me relaciono. claro. Entonces, un libro de dinosaurios puede ser una infinidad de libros porque depende de mí. Igual está bueno eso, digo, pero igual la mayor parte del tiempo no funciona de modo consciente porque leemos automáticamente todo. Ujú. Digo, yo ya veo un libro que yo sé que dice Rayuela y abajo dice Cortázar, pero Ok. podría decir cualquier cosa y si yo no me acordara lo que dice, podría intuir que no, que es un ejemplar de Don Quijote de la Mancha. Y entonces para mí, tengo ahí Don Quijote de la Mancha, pero no, tengo Rayuela de Cortázar. Ujú. Pero ¿qué cambia? Es como otro cuento de Efraín Quillón, de la época que acá había, que en Israel escaseaban alimentos. Ujú. En una época faltaba azúcar. Ok. El que tenía azúcar era un tesoro. Y él con su familia tenían 5 paquetes grandes de azúcar en la alacena. Y estaban guardados y no consumían el azúcar. Pues estaba guardado. Hasta que un día se dieron cuenta que eso era una tontería. Y que querían seguir teniendo la sensación de que tenían azúcar guardado. Pero sí, querían sí. comer azúcar. Eh, Entonces, en vez del azúcar, guardaron cal en paquetes iguales a los del azúcar. Se quedaron con la sensación como que tenemos una reserva y comieron todo el azúcar tranquilos. Levante, wow. Algo así. No, pero lo que dijiste, contaste de tu nieta, es interesante porque es verdad. Por ejemplo, a veces yo voy también a visitar a mi hijo y mi nieto quiere que le cuente de un libro que él ya sabe el cuento, pero le gusta que le cuente de vuelta. Ahora yo empiezo a contarle cualquier cosa. No lo que según el dibujo inventa un cuento. Y él grita, no es verdad, no es así. Le digo, pero ¿cómo sabes? Porque el hombre que dibujó no tiene derecho a decir cómo se explican los dibujos. Él puso una explicación que él le dio, pero yo te digo otra. Más bien. En verdad, el dibujo fue hecho según la explicación que él quería darle, es verdad. Pero no por eso estoy obligado, aunque quiera o no quiera, aunque lea lo mismo que él está diciendo, no lo estoy entendiendo igual que el hombre. Seguro. Ni que hablar que yo puedo decir otra cosa. Pero así seguramente en la vida. Uno tiene una vida y para él eso es mal. Otro quisiera mucho esa vida y de verdad que si la tendría estaría contento. Es muy individual a cada uno. Lo que es bueno para uno no es bueno para otro. Ahora, está bueno porque es cambiable eso. Si adquirimos conciencia, entonces si el cuento del libro de los dinosaurios no me gusta, no importa, lo cambio por otro. Si el modo en que me enseñaron a entender qué le pasó a un personaje de la Torá no me gusta, y bueno, lo cambio por otro modo en que me parece más recto entenderlo. Hay que hilar mucho más fino para hablar de la propia vida igual, ¿no? Porque si nos paramos en esos momentos en que hacemos balances de la vida, los cumpleaños, Rosh Hashanah, Sí, sí. esos momentos, entonces tú te sientas y te preguntas, bueno, ¿qué quiere decir este momento? ¿No? ¿Qué quiere decir todo esto que me rodea, el desván de la sinagoga? ¿Qué quiere decir todo lo que hay en mis manos? A veces, no sé si te pasa, yo a veces tengo una sensación como de extrañamiento, de zarut. Digo, ¿cómo llegué a la situación de que esto es lo que me rodea? ¿Cómo pasó esto? Yo me acuerdo que estaba acostado en mi cama en la casa de mis padres leyendo un libro de noche y de repente tengo la barba casi blanca y estoy rodeado de todo esto tan raro. Mira, hay algo interesante en todo eso, porque la persona tiene que saber hasta cuánto se puede echar la culpa y hasta cuánto no. Hay que acordarse, uno nació sin que le pregunten si quiere venir o no. Uno vive, sí, uno come para eso, pero en verdad uno come porque tiene hambre. Después eso le provoca que siga viviendo. Uno va a dormir cuando tiene ganas de dormir y está cansado y no tiene mucho para elegir. Puede elegir una hora más, una hora menos, pero al final se duerme, se come. Uno dice, ¿cómo llegué? No.
cómo llegaste, alguien te está trayendo aquí, no te eche la culpa a vos, no, no todos tenés la culpa. Hay algo que la persona puede cambiar, hay algo en todo eso, pero hay un 50%, yo creo que es un 50% que la persona no tiene la culpa de nada. No quiero decir culpa. Sí, sí, No, cuando le va bien tampoco. No se piense que él, wow, que... No, hay un 50% que se presentaron las cosas así porque Hashem quiso. Así es. Ese alguien al final es el creador, es verdad. Eso que llamamos suerte. Sí, eso es más. Cuando ya hay suerte ya es un 100% no de él. Pero digo, aunque sea que la persona, la base de la persona, sin lo que llega a tener después. Nació porque nadie ni sabía ni cómo se llamaba, ni entender lo que le estaba pasando en ese momento. Él de repente, de 2, 3 años, empieza a entender algo de lo que está haciendo en este mundo. Ya tiene 2 años que nadie le está preguntando nada y está. Y así sigue todo. Hay cierta... La persona de repente se echa toda la culpa a sí mismo si no le fue algo. No todo uno tiene la culpa. Sí, uno tiene que siempre buscar solución. Y al revés, cuanto menos tiene la culpa, más libre está para buscar solución. Lo que le puede agarrar a uno, echarse tanto la culpa y pensar que él no es el bueno y a él entonces le saca la fuerza para seguir buscando solución. Cuando uno más entiende que no es todo mi culpa, tranquilo, pero sí es mi culpa puede ser si ahora no busco solución. En eso sí, porque ahora entendés el problema y puede ser que haya, que sea difícil o no, bueno, eso no hay otra. Cuando hay una solución es la solución. Pero eso es interesante, que saber medir las cosas como son de verdad. No demasiado para un lado, no demasiado para el otro. Y al final, en verdad, podemos hablar hasta mañana, pero si uno quiere decir, hoy en día, si una persona dice, mira, yo quiero ser feliz en este mundo, ¿qué me aconsejas? Yo lo único que le voy a decir, sé feliz sin buscar motivos, porque... sí. Bueno, ser feliz sin buscar motivos está bueno, porque entonces el ser feliz sí. es motivo en sí mismo, de cosas que vas a hacer. Pero mira, es justo, porque estamos... En la Torá estamos en la Parashá Vayeshev. Y es donde están las mayores paradojas. Porque yo me pregunto, digamos, 10 años después de haber sido secuestrado por sus hermanos que no les gustaban sus sueños, Yosef está en la cárcel en Mitzrayim. Se hace la pregunta, si ahora pudiera elegir, como cuando tenía 17 años, ¿elegiría hacer lo mismo? Y yo no sé qué se contesta a Yosef. Como es mi parashá por excelencia, la que leía en mi bar mitzvah, todos los años medito mucho en esta parashá y encima el tema de los sueños me fascina. Uh-huh. Escribí el libro El arte de soñar el mundo basado en estas parashiot. Okay. Pero el personaje de Yosef, fíjate, a los 17 años el tipo tiene sueños de grandeza, llama al papá, llama a los hermanos y les dice, che, soñé que todos ustedes son esclavos míos. Lo soñé con dibujitos y con cosas. Soñé que todos son esclavos míos. Sí. Lo agarran los hermanos, lo tiran a un pozo, se lo venden a Midian se lo vende a Ismael lo lleva a Mitzrayim. Y el tipo se sienta en la cárcel un día después que le pasa todo lo que le pasa y dice, ¿tenía que hacer eso o no tenía que hacer eso? Qué lindo es soñar, pero ¿dónde está la realidad? Claro, está tan lejos. Pero peor, si el tipo, si es verdad lo que dicen algunos de nuestros sabios, que Yosef lo que viene a enseñarnos es que si no te olvidas el sueño, lo vas a poder cumplir. Okay. Si eso fuera verdad, o si eso es verdad, entonces Yosef en la cárcel tiene que decirse, y bueno, es el precio, porque ahora no me puedo olvidar del sueño y el sueño se va a cumplir. Uh-huh. Y no me puedo olvidar del sueño porque todos los días me despierto en la cárcel y me acuerdo por qué estoy acá. Tardó como 22 años del día que soñó. Exacto, por eso, 21 creo. 21, 22. Ok, más de 20 años seguro. Una locura. Hasta que se cumplieron los sueños. Yo me pregunto si Yosef se hace esa pregunta cuando está en la cárcel. ¿Qué se contesta? Porque él sabe, peor, si Yosef se hace esa pregunta cuando ya es casi rey, cuando es el segundo del faraón. Sí. A los 17 años hice bien en hacer lo que hice. Mira todo lo que pasé, pero mira dónde estoy. Y todo forma parte de lo mismo. Esa es la trampa, ¿no? Porque capaz que la respuesta es distinta cuando estás en la cárcel que cuando sos rey. Claro. La perspectiva es completamente otra y nunca tenés modo de saber qué es lo que te espera después. Es verdad.
de todas formas, no sé. Mira, Yosef, vos ves que cuando interpreta los sueños del Sarofim, Los ministros. los ministros, pide, recordame el faraón para que me saque de aquí. Kim Zahartani, Vizcartani, todo eso que nuestros sabios dicen, dijo 2 palabras para intentar de salir, lo aumentaron 2 años. Se le fue el sueño más. El sueño es algo que va a llegar solo, no hagas nada para eso. Si vos haces, arruinás. Que decir, hay algo de lo que yo de verdad quería decir cuando pregunté, si una persona viene y te dice, mira, ¿qué pensás, tu idea para ser feliz? Mira, no tiene que estar eso en lo primero de la persona, ser feliz. Porque así no es obligado que sea. Puede ser que nunca sea feliz. La persona tiene que tener al final la pregunta, ¿cómo puedo hacer que esta vida haga lo mejor que puedo hacer en esta vida? Y si eso me trae felicidad, mejor todavía. No poner la felicidad en primer lugar. Porque la felicidad tiene que venir de las cosas, no ser todo para la felicidad. La felicidad es un subproducto de lo que haces. Claro. Y Yosef al final fue feliz, muy feliz. Salvó al mundo del hambre. No hay mejor persona que pueda ser. No es porque era rey o virrey, porque salvó al mundo del hambre, a su rey salvó del hambre. Para mí eso, una persona así, eso yo creo que todo lo que sufrió y pasó valía la pena. Salvó al mundo. Y seguro que eso lo hizo feliz. Salvó a su familia, salvó a su padre, salvó a todos. Pero no empezó con ellos, empezó en general y después terminó también salvando a su familia, que lo vendieron y todo, pero al revés, ellos le hacen bien o le hicieron mal. No hay mejor persona que eso, que a los que le vendieron y lo hicieron mal, él mismo los salva y les hace bien hasta el último día. Cuando Jacob se muere, vienen y le dicen, nuestro padre dijo, bla, 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 porque pensaban que ahora se va a vengar. Dice, no sé qué están diciendo, tranquilos, papá no dijo, Jacob no dijo nada. Y tampoco no hacía falta que lo diga, porque yo no soy Hashem. No voy a vengar ahora a no vengo a vengar a nadie, de nadie. Yo estoy para ayudar y van a estar todo bien hasta el último día. Y así siguió. Quiere decir que al final lo que se aprende justamente de esta parashá, de este cuento de Yosef, y en verdad es así. La felicidad viene. No es algo que uno la tiene que perseguir. Si uno la persigue, se le escapa. Porque no se fabrica felicidad. La felicidad es consecuencia de ser buena persona, de estar por dentro como estás por afuera. Si vos no estás contento con lo que sos vos, mirá, las religiones al final agarraron mucho el tema del pecado. No sé si fue usado para conseguir dominio o no, pero seguro. En ciertos casos, en ciertas religiones. Pero de todas formas. No, porque, digamos, en la Torá no hay algo con el pecado. El pecado es problema tuyo. Llega el día del perdón, pediste filá a Hashem y arrepentiste. No tienes que pagar a nadie nada para eso. No dependés de nadie. Al revés, está prohibido contarle a otro tus pecados. ¿Por qué? Te está mandando la parte de algo malo que hiciste. Eso es vergüenza. El Rambam dice, no se hace vidui en voz alta. ¿Por qué? Porque él vas a contar todos tus pecados. Como diciendo, no pasa nada, le hice así a Hashem, contra el creador hice tal cosa y tal cosa. No, al revés. Nada más uno va a decir cuando necesita arreglar. Le robé a una persona, tengo que decir para devolver. Pero si no es eso, o una pregunta, va al jajam, le dice, mira, es así es. Ahí hice un pecado, no lo hice, ¿cómo se arregla? Bueno, eso es otra cosa. Pero si uno ya sabe bien claro, nada más arrepentía de Hashem. No hay algo que fue usado. Pero todo viene a base de que la persona es importante, el sentirse bien con uno mismo. Empezamos de ahí. No digo que ese es el motivo principal de la tshuva, no. Pero eso es algo que tiene también la tshuva. Si una persona hizo algo malo y siempre está molestándolo, y hasta que viene el jajam, le dice el jajam, le dice, mira, no tenía la culpa, según la halajá lo que hiciste estaba bien, según la Torah estaba bien, según la ley estaba bien, no importa. Todo junto mejor. Entonces él se tranquiliza. Bueno, no había otra para hacer, que tenés la culpa, es lo que hiciste estaba... Entonces uno está tranquilo y eso le arregla muchísimos caminos. Un pecado que le molesta a uno le traba todo a veces. Seguro. Muchas cosas en la vida, así que hablando del tema no, por eso digo que
¿para qué hablé de Tshuva? Hablamos del camino, que el camino, al final, la felicidad de la persona viene cuando uno se siente que es buena persona. Bien, Eso es lo que una buena quise decir. síntesis. Eso es lo que quise decir. Al final ser buena persona. Es verdad que no nada más. No voy a decir uno, pero no tiene para comer. Cuando Jacob vino salió de Jacob mi Beersheba, sale de Beersheba. Oleja Harán, que ahí va a buscar mujer, su esposa. ¿No? Y al final fueron 4. Rachel, Lea, Bilá y Zilpa. De todas formas, no tenían nada. Nuestros sabios dicen que en el camino lo encuentra el hijo. Esab lo quiere matar. Y lo encuentra el hijo de Esab, Elifaz. Y le dice, mira, según lo que vos me enseñaste, el pobre es considerado como muerto. No te voy a matar como mi padre quiere, pero tengo una orden, pero no lo voy a hacer. Dame todo tu dinero y te dejo en vida. Y le dio todo su dinero. Y Jacob va solo, sin nada. Con su bastón. Con su bastón. Con mi bastón pasé el río. Ahora, llega en ese momento que dice, va a dar, y hace un promesa, un juramento. Y si me va a dar Hashem todo lo que... si Hashem está conmigo, me va a dar ropa para vestir, pan para comida. Y todo, y Hashem, lo voy a poder servir a Hashem. Y este mismo lugar voy a volver para hacer aquí una ofrenda a Hashem. Y así fue, al final volvió y la hizo. ¿Por qué? Sin la base no hay de qué hablar, está claro. Comer, vivir, tener donde dormir, todo eso tiene que estar... Seguro que no hay felicidad sin eso. No va a decir, estoy feliz pero no tengo nada. No te piden que seas así. No. Pero hablo después que uno tiene lo básico. De ahí en adelante ya la felicidad viene de lo que uno hace. No hablo nada más como siempre decís, ayudar y ser bueno. También, pero no es obligado. Si uno tiene, Hashem le dio la posibilidad de hacer dibujo, pintar. ¿Cómo se dice? Yetzirot, todo eso. Sí. Crear arte. Crear arte. Él va a estar feliz cuando saque esa fuerza que tiene adentro, afuera. Cantar, tocar música. No sé, cada cosa. Cada uno tiene cosas. Todo lo que uno tenga, sea así, sea así. Al final la felicidad es consecuencia de que uno saca lo que tiene adentro para afuera y hace bien a él, a sí mismo y al mundo con lo que uno hace. Y que esté contento y esté seguro que no hay algo que traba, algo no bueno que uno hizo, que eso le saca la felicidad. Yo creo que ahí está. No digo que es toda la solución, pero hay algo en eso seguro. Algo importante hay en eso. Pero de todas formas lo que empezamos diciendo es que no poner eso como finalidad, la felicidad. La felicidad va a venir cuando vos estés haciendo lo que tenés que hacer y estés tranquilo y contento con lo que estás haciendo, vas a estar feliz. Y cuando no, cuando uno hace lo que no tiene que hacer, no va a estar feliz, aunque puede ser que gane mucho dinero de eso. Pero la felicidad no le va a venir de ahí. Va a entender, no hay otra, es lo que me salió, lo que tengo. Pero al final es así. ¿A vos te parece, siguiendo el tema, en general parece que la gente está feliz en el mundo este? La pregunta está buena porque en realidad la pregunta es si la gente está consciente en el mundo. Okay. A todo el mundo le pasan cosas malas. En alguna época hicimos juntos estudios sobre el dolor y para qué sirve el dolor y todo eso. Y el dolor es un gran maestro y nadie se salva del dolor en este mundo. El dolor es parte intrínseca de esta vida. Uh-huh. Ahora, la pregunta es ¿qué conciencia tenés de eso? Mira, me encanta el tema porque yo estoy con unos dolores terribles acá ahora. Me fisuré una costilla y cada vez que me pasa algo así que me da mucho dolor, reflexiono largamente acerca de lo que viene el dolor a enseñarme. Y es un problema porque la gente en general compra comodidad, no quiere la lección. La gente quiere comodidad. El mundo de la medicina se llenó de analgésicos y de anestésicos, de medicamentos para no experimentar el dolor, para no enterarte. En una época las mujeres daban a luz y sentían lo que era dar a luz. Ahora, muchas mujeres, sin ni hablar en Israel, se dan una inyección de epidural, ni se enteran cuándo salió el bebé. Y eso incide en el bebé también. Eso incide en la conexión. Eso incide en todo. Cuando tú quieres saltearte del dolor, entonces tú te salteas la lección que el dolor vino a enseñarte. Y no solo el dolor, porque eso pasa con todo. Cuando tú te quieres saltear la dificultad. Dificultad. Cuando haces trampa en el examen. Digo,
Cuando te quieres saltear la dificultad, lo que te estás perdiendo es justamente el camino que era lo importante, no a dónde vas a llegar. Lo importante era el camino. Y eso es lo que te salteas para llegar a algún lado que no era lo que importaba. Porque a la postre, cada instante de vida que tenemos tiene que hacer algo en nosotros. Cuando nos vayamos de acá, nos llevamos un equipaje de todo lo que hemos vivido acá. Claro. Y cuanto más te salteas, dolor, dificultad, en realidad eres menos consciente de tu propia vida, te conoces menos, eres menos consciente de tu mundo, entiendes menos, haces menos lo que viniste a hacer. Yo creo que eso es un gran problema de la sociedad de nuestro tiempo, porque aparte, dejando de lado que la mayoría de lo que se dice acerca de lo que pasa en los medios, en las redes, es todo mentira, o está lleno de mentiras. Aunque no sea mentira, es como se dice, Hazar Erech, falta de valor. Falta de valor, porque es verdad que él dijo eso y él quiere hacer eso, pero todo lo que va a pasar de verdad nada que ver con eso. Claro, ese es el punto. Al final, no depende de ellos, hablan. ¿Cuántas estimaciones hay de qué va a pasar con este país, con esta moneda, con esta? Y la realidad y eso, anda a leer diarios de hace 20, 30 años que te dicen lo que va a pasar de acá a 30 años. A ver si tiene algo que ver con la realidad. Nada. Ahí está escrito que ya la gente va a vivir en la luna. Y en verdad vive en la luna, pero así. Hay algo de eso. ¿Cuánto Kamazman Island? 10 minutos. Ah, ok. O sea, vamos a hablar directamente a cosas... me gusta terminar con cosas de la vida. Por favor. No, estamos hablando ahora, ya estamos pasando para ese lado. Imagínate 30 años antes que te dicen lo que va a pasar ahora, nada que ver con lo que está pasando. Ya, pero vos decís, bueno, después que vieron hace 30 años que lo que dijeron que va a pasar ahora no les salió nada, no van a decir lo que pasará que 30 años. Sí, siguen diciendo lo que va a pasar a 50 años. Se va a terminar el agua, el problema, se va a terminar el problema es que eso pasa en tu cabeza. Sí. Cuando te dicen eso, pasa en tu cabeza y es como si pasara. La gente compra realidades que no están ocurriendo de verdad. Si vamos a decir que la persona esa es de verdad, lo dice, y lo pensó de verdad, lo calculó de verdad, él está haciendo el cálculo de lo que le parece de verdad. Si no es que tiene una intención, por lo menos lo está haciendo de verdad. El problema es que la verdad nunca tiene que ver con lo que uno se imagina y calcula. Pero ese es el tema. Como dice, vos ves que dicen, va a llover mañana, no va a llover, va a llover mañana. Se equivocan todos los días. Todos los días se equivocan, pero siguen. Y con la misma seriedad de que ahora te están diciendo, mañana va a llover. Lo mismo, te van a decir, de acá a 30 años va a pasar tal cosa. Vas a decir, guay, qué bien que si sabe todo ese hombre. Sí, después de 30 años no va a pasar nada, pero va a haber otro que se va a meter la parte de decir lo que va a pasar de acá a 30 años. Y va a seguir, como el tajatín, como el pronóstico del tiempo. Que dicen lo que va, cómo va a llover, no va a llover, y nada, porque la verdad, que hay tantas cosas que no están en las manos de la persona, ni en los cálculos que uno puede hacer, que decir lo que va a pasar mañana, en verdad, no es justo. Menos decir lo que va a pasar 20 años, 30 años. Y eso es bueno para nosotros, porque a veces uno está decaído de la situación. No ves salida. Está bien lo que hay, pero si va a seguir todo así, no tiene sentido. Y uno no tiene la fuerza o la sabiduría o los medios para cambiar. Que sepa algo, que todos los que dijeron que va a pasar acá 30 años se equivocaron. Así que lo que vos pensás que no hay salida, es lo que parece, no lo que va a pasar. Lo que va a pasar no tiene nada que ver con eso. Tranquilo, para acá, para allá, no importa. Lo principal es que si esto no te gusta, quédate tranquilo, porque eso no va a seguir mucho tiempo. Así es, las cosas se dan vuelta por solas. Igual la sabiduría nos reclama que hagamos berur, que filtremos, que tamicemos. Sí. Porque hay otro problema, que es lo que Saussure llamaba el metalenguaje. El lenguaje que habla de sí mismo y no de las cosas. Okay. O sea, tú abres un diario de hoy y lo mismo un diario de hace 30 años y de pronto hubo un evento climático. Pero tú no encuentras la noticia del evento climático en primera plana. Tú encuentras lo que el tipo A dice acerca del evento climático. Al día siguiente encuentras lo que el tipo B dice no acerca del evento climático, sino acerca de lo que el tipo A dijo del evento climático. Y a la postre, nunca te enteras de verdad que hay abajo. Lo que te enteras es gente que está haciendo un show para ti y que ellos te dicen qué es lo que tú tienes que pensar acerca de lo que ocurre, pero sin ninguna referencia a lo que ocurre en realidad. Digo,
el truco de los... Una cosa que nació con los diarios, digamos, cuando empezaron a existir los diarios, fue eso, la posibilidad de manipular la realidad que la persona percibe. No puedes manipular la realidad de allá afuera. Mira, en Uruguay el Día de los Inocentes se celebra el 28 de diciembre. Okay. Y no tiene nada que ver con la idea católica del Día de los Inocentes, que es otra historia. Okay. Pero se hacen bromas. Se le toma el pelo a la gente. Yo escribía hace muchísimos años en un diario en Uruguay que se llama La República. Y sigue existiendo. Cuyo director en aquel entonces, el doctor Federico Fasano, es un tipo brillante, era un tipo brillante, mi mejor escuela de periodismo. Wow. Los 28 de diciembre él hacía caer a toda la población del Uruguay en alguna broma y siempre lo he logrado. Wow. Me acuerdo de una vez, 28 de diciembre, y yo iba al diario todas las noches sobre la medianoche y participaba de la discusión de la tapa. Me dejaban estar ahí y eso era fascinante. Yo estaba ahí cuando se decidía que iba a leer Medio País al día siguiente. Esa mañana, 28 de diciembre, la gran tapa del diario traía al intendente de Montevideo agarrándose la cabeza porque había explotado el caño que lleva las aguas servidas hacia el medio del mar. Y entonces el gran titular era Uruguay está lleno de... Y un montón enorme de gente vio el titular ese y se fue corriendo a la Rambla, a la costa, a ver qué estaba pasando. Y no había pasado nada. Nada. Absolutamente nada. Okay. Era una broma. Pero era una broma que movió a todo el país, como claro. cuando Orwell por radio anunció la invasión extraterrestre. Digo, lo mismo. Sí. Entonces, ¿acaso la sabiduría que tiene que darte, no importa, la Torá o la filosofía o las ciencias, el ejercicio mental, aprender a pensar, es lograr descascarar todo lo que vemos para ver qué de verdad hay adentro? La mahut, el meollo de la cosa, la sustancia de la realidad. Capaz que eso es lo que nos guía, por ejemplo, a ti y a mí, en el camino que seguimos, que vamos quitando escollos todo el tiempo y sabemos que no, esto tampoco es, y esto tampoco es. Hay que ir más adentro, esto tampoco es. Algo así. Sí, es verdad. Pero es que tanto uno está ocupado de decir que esto no, que no tiene tiempo para decir que sí. Pero... Hay que encontrar qué es lo que hay en el fondo, algo que se conecta conmigo. No, porque de verdad, volviendo a lo que empezamos a hablar, el sueño de ser agricultor o pastor, ¡Qué lindo! parece imposible hoy en día. Sí. Parece imposible, porque la vida de hoy en día, aquí, no hablo en todos lados, porque no sé, aquí es casi imposible. Y creo que también en casi todos los lugares del mundo, seguro que hay lugares que todavía está. Voy a ir a la Igual, India, acá, igual hay agricultores y pastores acá también. Sí, pero ellos lo tienen de familia y cosas, y escuchar la historia de ellos. No es fácil, quiero ahora. ¿Querés ahora? Primero tenés que tener muchísimo dinero, y no para ganar de ahí. Tener dinero ya para vivir sin trabajar. Y después andar a hacer eso, también pagándote vos todos los gastos y las pérdidas. Porque ganar no se va a ganar. Es algo que parece como crear un nuevo mundo. Estamos muy lejos de lo que es algo que era en la época de antes lo mejor que uno podía hacer. Que había más en la época hace 2000 años, en la época de los Tanaín, de ser con un agricultor o campesino o lo que sea. Era lo más normal. Preparaba vino, sembraba su trigo, todas esas cosas eran normales. O pastor, era lo que... Y el gran sueño de felicidad era cada hombre bajo su higuera y su vid. Por eso, hoy en día no, que bajo el techo, bajo el techo una pérgola, no sé cuánto. Pero el mundo cambió tanto que las cosas que realmente, naturalmente le traen a la persona de verdad tranquilidad y todo, no está. Entonces uno tiene que inventar un psicólogo, inventar un masajista, inventar todas cosas para llegar a suplir lo natural. Lo natural que la naturaleza le hubiese dado sin todo eso. Ahora, ¿qué puede hacer uno? Uno al final tiene que hacer lo que puede. Porque pensar de todo lo que quiero y lo que hay y es tan lejos, al final uno
va a conseguir menos de lo que puede conseguir. Entonces seguro que al final está, bueno, esta es la realidad, es verdad, así es la realidad. Y de ahí en adelante empezar a pensar cómo en lo que uno está puede conseguir eso, pero menos de lo que tendría que ser de verdad, de lo que tendría que ser bueno para uno. Pero si nos damos cuenta, la vida, tipo la forma de vivir de hoy en día, nos aleja mucho de todas las cosas que nos pueden hacer bien naturalmente. Pero duele eso decir, pero es así. Y la intención, no sé si es buena o es mala, pero de todas formas, en cierta forma, no importa. De todas formas, inventan negocios nuevos que realmente no existen. Y la gente se hace rica de un invento. De cosas que no hay en ningún lado. Una moneda que no existe, virtual. Y ahora está más de $100,000 cada uno. Imagínate. Yo me acuerdo se podía comprar a unos $60, $50, y ahora podías tener $100,000. Es verdad, pero en verdad no hay nada. Y un día eso, vos ves que ahora sube. Pero lo que pasa es que las monedas de los países ya tampoco valen nada. ¿Qué? Porque no tienen respaldo, esa es la historia. Mejor. Pero en donde ibas estaba muy bien porque estábamos llegando a un meollo. Sí. Capaz que ese aprender a pensar del que hablamos tanto y que para eso estudiamos tanto y enseñamos tanto y escribimos y leemos, hay un punto de ese aprender a pensar que se parece más a lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Darte cuenta cuando estás hablando de cosas que son realidad y cuando solamente estamos hablando de fantasías con las que conectamos las cosas que no entendemos. Porque eso lo podemos quitar de un plumazo cada vez y como decíamos recién, ¿no? Quitar de un plumazo eso que no tiene significado en sí mismo para llegar a lo que de verdad, para llegar al corazón que late, que es de lo que habla la profecía y es lo que habla Shem y es lo que habla todo. Y Ezequiel en el capítulo 36, cuando Shem nos dice a nosotros, te voy a arrancar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne. Es eso mismo. Creo que es a eso a donde desde toda la Torá y desde la filosofía y desde todos los caminos que venimos recorriendo, es de eso de lo que se trata. Claro. Y eso es lo que tú decías de la felicidad hace un rato. De todas formas, tenemos que terminar ya. Entonces, escucha, no, lo que quiero decir es que al final yo pienso de todas formas, quiero decir algo práctico. En estos días, con todo lo que hay alrededor y todo lo difícil, seguro que hay cierta naturaleza que uno puede tener, plantas y cosas así. Si uno puede vivir en una casa que tiene jardín, una guiná, ¿cómo se dice? ¿Un jardín? Un jardín. No grande, pero que ahí puede plantar plantaciones. Si vive en un lugar puede tener como gallinas y esas cosas, mejor todavía. Sí, es importante porque eso es lo que lo conecta a la persona a las cosas buenas de este mundo. Naturalmente así fue creado el mundo, no podemos cambiar eso. Hay seguro, como antes no había, antes necesitabas un vaso de vidrio, ahora tenés descartable. Ahora estamos llenos de descartable para cambiar el verdadero, pero no hay cambio al verdadero. Al final, la felicidad y tranquilidad del corazón dentro de uno le va a venir cuanto uno más puede acercarse a la naturaleza. Es algo claro, lo probé, lo vi y no veo cambio, no hay nada que cambie a todo eso. Todo lo demás es como el descartable que se usa para no usar el vaso y no lavarlo después. Sí, es como enamorarte de una mujer por el vestido que lleva en vez de por el corazón que tiene. Hace falta las dos. Hace falta las dos. Okay. Bezrat Hashem. Entonces, caramba, es un señor puente porque dedicar la vida a Torah para aprender a que hay que encontrar de vuelta el corazón de carne palpitando y aprender a amar la esencia de lo que somos. Y así es mucho más fácil, no hay que hablar de Dios durante 2 horas, hay que sentir el amor. Y entonces sentís a Dios adentro tuyo. Así es. Y hacemos eso que siempre es un buen broche, de conectar lo divino que hay en mí con lo divino en que soy. Qué bueno que está nuestro podcast Buena idea. en el desván de la sinagoga. Buena. Amigos, tú que me estás viendo ahí, te dejo acá abajo el link al canal de Rab Ariel, que está enseñando Tehilim como nunca antes viste que lo enseñan en su canal de YouTube. Te dejo los links para los libros que me he pasado 5 años escribiendo para ti, que es una pena que no los hayas leído, y el resto de los links útiles de nosotros, y con ayuda de Hashem
Nos vemos acá mismo en el desván la semana que viene otra vez.